Hola a todos, muy buenos días al webinar book sobre cómo preparar tu presupuesto de remuneraciones 2023. Vamos a esperar unos minutitos para que se vayan conectando, así que por mientras, si quieren, vayan a hacerse un cafecito, un té, el desayuno, y nos vemos en unos minutos. Estamos en 3 minutitos. Van conectando más personas, buenos días. Empezamos en 2 minutitos más nuestro webinar.
Comenzamos. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es María Luisa Araos, yo soy Brand Manager de Book. Ya, hoy estamos con dos bookers que ya voy a presentar, pero antes, para quienes no conocen Book, brevemente les cuento. Book es una plataforma integral para acompañar al área de personas a lo largo de todo el journey del colaborador y sus procesos, desde el pago de remuneraciones, que es la parte más dura, hasta su desarrollo profesional. Este año celebramos nuestro aniversario número 5, ya que fue fundada el año 2017 con desarrollo en Chile. Nuestro propósito es crear lugares de trabajo más felices. Y si ven a un ladito en el mapa, ya contamos con presencia en Latinoamérica, en Chile, Colombia, México y Perú, y a puertas de continuar expandiéndonos por la región. Abajo pueden observar todas nuestras certificaciones también. Y nuestras soluciones se basan en 4 pilares. El primer pilar tiene que ver con todo lo que tiene de atracción, de atraer, donde contamos un módulo de selección, un módulo de onboarding. Luego el segundo pilar que tiene que ver con gestionar, la gestión de personas, remuneraciones, asistencias, contamos con firma y gestión documental y un módulo también de adelantos de sueldo. También estamos con un pilar de potencia, donde tenemos gestión del desempeño, capacitaciones continuas y productividad. Y por último, nuestro cuarto pilar, que es compromete, donde tenemos beneficios para los colaboradores, encuesta, comunicación y reconocimiento, y por supuesto un portal del colaborador para que pueda administrar sus tiempos, vacaciones y más. Todo esto con el propósito de crear un lugar de trabajo más feliz. Voy a dejar de compartir mientras se van conectando más personas. Brevemente, quiero presentar en primer lugar a Felipe Advante, que es el CFO de Book. Felipe, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Pita, bien y tú. Muy Buenos bien, días a todos los que están conectados. gracias por acompañarnos hoy. Y también estamos con el Financial Planning and Analysis Specialist Alejandro Cay. Ale, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, hola Pita, un gusto. Saludos a todos ahí, todos los conectados. Buenísimo, Ale. Muchas gracias. Bueno, en este webinar brevemente vamos a enseñarles, o más bien Felipe y el Ale van a enseñarles cómo planificar el presupuesto de remuneraciones para el 2023. Queremos enfocar en particular en cómo elaborar este presupuesto de manera eficiente, considerando buenas prácticas que faciliten el trabajo de los equipos y logren un resultado eficiente. Por lo tanto, en primer lugar vamos a partir con la parte un poquito más teórica, donde Felipe nos va a hacer una pequeña presentación, y después Alejandro va a mostrar un template para ayudar a eficientizar el proceso haciendo un ejercicio práctico. Así que Felipe, te cedo la palabra, por favor. Adelante. Voy. Bueno, como decía la Pita, efectivamente quisimos dividir un poquito esto en algo más conceptual que tratara de aplicar como a los distintos rubros, distintas empresas que, que están conectados, que se van a conectar. Y independiente un poco de también el tamaño que tengan o la industria o el tipo de bienes o servicios que vendan, ¿ya? Y de cierta manera, nada, ayudarlos como área de persona o área de finanzas a hacer un buen proceso de presupuesto. Entonces, primero, un poquito la motivación, ¿ya? Y por qué también quisimos hacer este webinar enfocado al presupuesto. Bueno, uno, en la época del año, ¿cierto? Como que se viene presupuesto, en general las empresas ya vienen trabajando, quizás algunas, o más o menos en esta época, están enfocadas en esto. Entonces, un tema como de temporalidad lo hace interesante. Pero aparte de eso, eh, es un proceso súper demandante para la empresa, ¿ya? Probablemente es como casi en algunas empresas como una palabra tabú, el presupuesto, como estamos en presupuesto. Y la gente como que se espanta, porque efectivamente los equipos, aparte de su trabajo normal, les toca dedicar tiempo adicional a todo este proceso de presupuesto. O sea, bueno, ahí puse como un poquito un meme de que así como Winter is coming, budget is coming. Pero también complementar ahí con un dato que creo que es súper interesante, que hay un 43% de los gerentes de finanzas que creen que su presupuesto podría ser más eficiente o mejorarlo, ¿ya? Entonces, claramente es un proceso demandante, pero que creemos que tiene ciertos aspectos que son mejorables, y aparte es un proceso clave para la empresa. O sea, no es como que haya que dejar de hacerlo, sino que es más como cómo lo podemos hacer de una manera un poquito mejor. Porque es básicamente el lugar donde, o el momento del año donde definimos bien los recursos que vamos a destinar a las distintas áreas y cómo esto vamos a alinearlo con el plan estratégico que tengamos, ¿ya?
Así que primer punto como más de por qué es relevante. Y segundo, un tema como bien contextual de dónde estamos hoy día. O sea, estamos como en un escenario actual que es complejo. El 2022 probablemente ustedes todos lo han vivido, pero en el fondo ha sido un año difícil en términos como de económicos. Probablemente algunas de las empresas o de los que están acá conectados como que no han logrado cumplir las metas. Eh, Ahí puse tres gráficos del Banco Central, del último informe de política monetaria, que básicamente muestran el PIB y la inflación. Y ahí uno puede ver cómo, sobre todo el 2022 y el 2023, las proyecciones son, en el fondo, un escenario más complicado. Y al final, ¿por qué pongo esto? Bueno, porque también en escenarios como donde la situación está un poquito más apretada, es necesario planificar como de mejor manera y también con mayor rigurosidad, ¿ya? Eh, entonces, principalmente esos dos puntos creo que hacen súper relevante tener esta conversación de presupuesto. Eh, Después, consideraciones muy generales, ¿ya? Un poco lo que comentaba al principio. Acá entendemos que los procesos de presupuesto son muy dependientes como de la realidad de cada empresa, ¿ya? Hay empresas que lo hacen mucho más, con mucho más detalle, otras con menos. Hay otras que están en distintos niveles o etapas de crecimiento, entonces están presupuestando quizá un escenario donde pueden duplicarse el próximo año. Hay otras que al revés están como en una etapa un poquito más contractiva o más estable. Así que voy a tratar de dar como lineamientos generales, ¿ya? Que puedan aplicar un poquito para todos, pero al mismo tiempo tratar de dejarles consideraciones súper concretas que ustedes puedan llevar a la práctica. Em, Segunda consideración es que, como dice el título al final del webinar y todo, quisimos enfocarlo especialmente más en remuneraciones, ¿ya? Eh, Nosotros, en el fondo, somos un software de recursos humanos que tiene toda la parte de remuneraciones. em, y en general, dentro del proceso de presupuesto, la parte de remuneraciones es súper importante, eh, pero muchas veces no tampoco es algo de lo que se preocupan tanto los líderes como de ir trabajando, ¿ya? Em, entonces, eso. Y por último, entendemos que dependiendo de la empresa, el presupuesto de remuneraciones puede ser liderado por finanzas, o por el área de personas, o incluso en algunas directamente por la gerencia general, ¿ya? Y de nuevo, acá hay distintos escenarios, o sea, o distintas formas en que esto puede llevarse a cabo en las empresas, pero lo que vamos a hablar va a aplicar un poquito independiente de eso. Em, entonces, primero, entrar rápido a cómo vemos un proceso estándar de presupuesto, ¿ya? Y en particular como un presupuesto de personas. Eh, lo traté de sintetizar como al final en tres pasos, ¿ya? Básicamente las empresas setean un plan, ese es como el paso número uno, ¿no? Acá le puse empresa ACME, pero tratamos de definir metas, de definir objetivos como con cierto horizonte, en general a un año. Em, Después bajamos ese plan al resto de la organización, a las áreas. Em, Acá puse un ejemplo, como una empresa que tenía comercial, operación y marketing, pueden ser muchas más. Eh, las áreas trabajan al final esas proyecciones, un poquito el target que fue definido como plan, eh, incorporan también como lo que van a necesitar para lograr ese plan. Esto después pasa como algún área que consolida, que es generalmente finanzas. Puse finanzas las personas porque estamos hablando de remuneraciones, pero hay un área que consolida para poder revisarlo con el management y este proceso se itera. Management lo vuelve con comentarios, finanzas personas se da vuelta y vuelve a hablar con las áreas revisan, mandan algo mejorado, pero y hay cierta iteración hasta que finalmente llegamos a un presupuesto final. Ya me imagino que esto a todos como que les hace sentido en el fondo y lo podrían como tratar de llevar como la realidad que han vivido ustedes en cada una de las empresas donde están. Em, en particular, remuneraciones sigue un proceso muy parecido. De hecho, en muchas empresas corre como en un carril paralelo como al resto del presupuesto. Eh, pero básicamente la única diferencia es que ahí las áreas entregan en general indicaciones de la cantidad de gente que van a necesitar, de los roles que van a necesitar para lograr su objetivo, y el área de persona o finanza o la gerencia general lo consolida, incorpora eso quizás como los sueldos de esas personas y entrega un output más como de remuneraciones o cuánto se va a gastar la empresa en remuneración. ¿Ya? Eso es como podemos entenderlo y quise como
setearlo así para que todos en el fondo tuviéramos un poco el mismo entendimiento. Eh, y aparte, los puntos a los que voy a entrar ahora conectan con esta forma de ver el proceso, ¿ya? Oye, agregar ahí lo que dice Felipe, cualquier duda que vaya saliendo, por favor vayan poniendo en el chat. Sí, Aprovechemos que obvio, aquí sí, sí. Felipe y el Ale son expertos, así que sáquenle el jugo. Sí, Cualquier porfa, cosa y van cualquier, poniendo. cualquier cosa interrumpen también ahí, ¿no? Van preguntando. Em, pero, entonces, bueno, dicho esto, yo quería, en esta parte de la presentación, antes de que ya Ale como que nos muestre más la herramienta que ahí él estuvo preparando, eh, hablar de tres potenciales mejoras al proceso actual. O sea, imaginémonos como el proceso tal cual lo tenemos ahora y tres puntos que yo considero como súper relevantes para que ustedes consideren o para que ustedes tengan en cuenta este año y que creo que los pueden ayudar bastante. Em, el primer punto tiene que ver con pasar a ser un partner estratégico, ¿ya? Acá, de nuevo, el área de personas, si es que es la que carga el presupuesto de remuneraciones o de finanzas, pasar de coordinador o de consolidador a panel estratégico. Ya, primer punto que creo que es súper relevante. Puse un dato acá de que el 70% de los CEOs o de los gerentes generales espera que su head de recursos humanos o su gerente de recursos humanos o de personas sea un panel estratégico, pero solo el 55% cree que lo son. ¿Ya? Em, y, y el presupuesto de remuneraciones es una muy buena instancia para posicionarse un poquito más como ese panel estratégico que la empresa espera que seamos. ¿Cómo podemos lograr un poco esto? ¿Ya? Acá alguna acción un poquito más concreta. Entonces, primero pensemos en esta relación que vamos a tener en el presupuesto de cara a las áreas. ¿Ya? Acuérdense un poco de ese diagrama donde cada área al final entregaba un poco su input a personas o a finanzas para que lo transformaran como un presupuesto de remuneraciones. Y ahí, en general, en base a mi experiencia, estas áreas de finanzas o de personas funcionan de manera relativamente pasiva, ya en el sentido de que reciben algo, por ejemplo, acá lo puse como con un ejemplo de área comercial, estoy como en el cuadrito ahí número uno, por eso finanzas está como en gris, como pasivo. Reciben algo del área comercial, como, oye, yo necesito para este año tener 5 personas más, 6 personas más. Y básicamente lo único que hacen es como decir, ok, nosotros creemos que esas personas van a costar tanto, entonces lo mandamos como al management para que revise eso, ¿ya? No hay mucho valor agregado ahí, ¿ya? No es mucho como de ser un panel estratégico como en ese modelo, y creo que, y sin embargo, es en general así se funciona. Entonces, ¿por qué no pasar a un modelo un poquito más tipo 2, donde en vez de tener una relación como más unidireccional en este flujo de presupuesto, tengamos algo más bidireccional con las áreas, ¿ya? Y no solo porque estamos como devolviéndole alguna versión revisada o que queremos que modifique un número, sino porque queremos entrar a aspectos donde el área de personas o el área que maneje como todo el tema de recursos humanos de la empresa sí puede agregar valor. Entonces, por ejemplo, si comercial me entrega a mí, oye, necesito 8 personas como más para lograr mi objetivo. ¿Por qué no revisar con ellos si es que la estructura o dónde van a estar esas 8 personas es la correcta? Si la estructura que tiene actualmente el equipo comercial puede albergar como ese crecimiento de una manera eficiente. Eh, si es que quizás necesitamos como más seniority en el equipo, quizás hoy día el equipo es muy junior, necesitamos a alguien un poquito más, gente más senior. ¿Cómo están los liderazgos actualmente dentro del área? Me están proponiendo 8 personas, pero quizás hay personas como dentro del área que podrían empezar a tomar como área de liderazgo y en vez de tener 8, quizás contratar a 5 o a 4, pero posicionar a uno de los internos como un líder. Es necesario quizás también potenciar un poco el talento que tenemos antes de traer más personas. Todas estas son preguntas que el área de personas o el área que ve recursos humanos debería poder ayudar a cada una de las áreas como del negocio a responder. De nuevo, acá no se trata o no, de entrar a los objetivos que tenga el área en particular. El área comercial sabe mejor que nadie lo que ellos necesitan para lograr su objetivo, pero el área de personas sabe mejor, en términos de personas, cómo es la manera más eficiente de alcanzar ese objetivo en cuanto a el recurso humano. Em, entonces, de nuevo, acá creo que hay un valor bien estratégico que puede dar el área de personas y que podría cambiar bastante como la forma en que se presupuesta la parte de remuneraciones o la parte de personas. ¿Ya? Entonces, ese primer punto como de coordinadores a panels estratégicos de cara al área y después también de cara al management. Acuérdense que en el flujo que teníamos había primero una coordinación con las áreas, descentralizamos un poco esta información, pero después también como una revisión más con el management. Probablemente a todos les ha tocado como presentar al final del flujo
o del proceso de presupuesto, oigan, este es el presupuesto de remuneraciones de la empresa X. Ya, en esa iteración, ahora, más con el management o más con los tomadores de decisiones, ¿por qué también no apalancar como el rol central que tiene en el presupuesto un área como la de finanzas o la de personas, em, para también dar una visión estratégica? Ahí puse un poco ese diagrama que básicamente muestra esa centralidad. Probablemente todos ustedes se sienten así en un proceso de presupuesto donde están recibiendo información de las distintas áreas, están conversando con cada una y en algún momento tienen que consolidar toda esa información y verla ya como con la gerencia general o con el management. Em, ¿Por qué en esa revisión eh, no hay un input también como del área de personas de finanzas? Oye, ¿hace sentido el conjunto final que me están proponiendo? Estamos pasando de X personas a Y personas. ¿Cómo se ve eso en el organigrama? De nuevo, ¿es la estructura la correcta? ¿Responde esto al plan de la empresa? O sea, por ejemplo, imagínense lo que están revisando hizo que sumaran muchísima gente en venta, ¿ya? Pero por la parte más de servicio al cliente, no están sumando a nadie. Entonces ustedes dicen como, oye, pero el plan de la empresa es mantener un nivel de servicio para el 2023 indicado. ¿Cómo lo vamos a lograr si es que estamos tratando de subir muchísimo la venta, pero no hay gente como más por el área de servicio? Eso no se lo va a entregar a ustedes cada área. Eso es, en el fondo, algo que va a salir mucho más de tener la visión global, ¿ya? Entonces, aprovechar como ese lugar que tienen dentro de este proceso. Em, Preguntas como también, ¿estamos logrando como tener movilidad interna, desarrollo de talento? ¿Podemos pensar quizás como nuevas estructuras, centralizar algunas cosas, em, localizar algunas cosas si tienen operaciones en distintos países o en distintas ciudades, como quizás armar equipos locales, externalizar otras? Como que todas estas preguntas no van a salir tanto del uno a uno que tengan con cada área, sino que más cuando ustedes se posicionen como ese actor central, que no solo consolida, sino que se está haciendo preguntas relevantes como de cara a este resultado. Y ojalá llegar con esas preguntas o con esas inquietudes de cara como a los tomadores de decisiones. Eso Ahí también Mariana, convierte... Sí, ahí, no, perdona, Mariana comenta que es muy necesario como replantearse la estructura, eh, equipos, como a la ¿Perdón? hora de hablar. Que ahí Mariana comenta en el fondo que es necesario lo que dices tú, como replantearse un poco la estructura de los equipos a la hora de tomar decisiones sobre el presupuesto. De todas maneras, yo creo que ahí eso, o sea, va súper en línea con esto, porque la estructura al final, lo que sale del proceso de presupuesto, la estructura final de toda la organización, la va a tener el equipo de personas o recursos humanos y va a ser esa la que le presente al management. No, cada área va a tener como una visión parcial de cómo su presupuesto se ve a fin de año, mientras que personas tienen la visión final. Y es en esa versión final donde uno puede hacer preguntas sobre la estructura, sobre los equipos, sobre, bueno, estos temas que comentamos. Pero no, Ujú. eh, eh, muchas veces he visto en la empresa que lo único en el fondo que se hace es como decir como, oigan, miren, cada área me pasó esto, lo junté y así se ve. Vean ustedes, management, personas que toman decisiones, si esto le hace sentido o no. Y yo voy a actuar como una persona que después va a recibir esos comentarios y se los va a traspasar a las áreas. Pero no, tengamos como también un poquito esa autoridad para, como área que conoce mucho mejor estos temas para plantearlo. Em, Segundo punto, eh, pasar a también considerar como facilitar la fluidez del proceso. De nuevo, en un presupuesto de remuneraciones, el área persona o el área de finanzas trabaja como un ente central y el proceso sufre muchas iteraciones. Acá puse un dato que me pareció súper interesante, pero es una encuesta de Estados Unidos a 1.450 empresas que dice el número de versiones de presupuesto que están circulando antes de una aprobación final. Entonces dice, las empresas que mejor lo hacían tenían al menos 4 versiones de presupuesto antes de tener una aprobación final. Y las empresas que peor lo hacían, 8. ¿Qué significa eso? Que hubo como 8 veces que hubo que estar revisando con cada área y con el management el presupuesto antes de llegar a una versión final, ¿ya? Y eso probablemente le ha pasado a todos. Por eso también es un proceso como tan engorroso y tan difícil, porque es de mucha iteración. Entonces, anticipémonos un poquito a esto. Em, yo puse un par de tips, probablemente ustedes también como considerando la realidad de su empresa se les pueden ocurrir cosas como mejores, pero temas tan simples como manejar un template común entre áreas, que cada área lo que me entrega sea como lo mismo en cuanto a formato.
Después que el archivo de consolidación que yo tenga también sea flexible, porque seguro eso que la primera vez que lo consolidé, lo va a revisar el management y me lo va a devolver con comentarios. Necesito poder hacer esos cambios rápidos, poder volver a revisarlo con las áreas y así. Y que estas iteraciones creo que es imposible eliminarlas porque son parte del proceso, pero hacerlas un poquito más eficientes. Em, entonces, anticipémonos a eso, veamos en el fondo en procesos pasados cuál fue como el tema que más nos dificultó cuando hubo comentarios o iteraciones, y tratemos de tener quizás como ahí alguna herramienta, algún template o lo que sea para facilitar. Pero creo que esto es un tema como súper táctico en el fondo, como primero era como más estratégico, este es como bien táctico, pero que también ayuda muchísimo como a que el proceso de presupuesto salga un poquito mejor. Ahí también invitamos a las personas que están conectadas a poner sus propios tips, como compartamos buenas prácticas también, cómo lo hacen ustedes, cómo les resulta mejor también. Si se le ocurre algo, feliz de que lo vayan poniendo y lo vamos compartiendo entre todos. Perfecto, sí. Y después eran 3 puntos. El tercero, preocupémonos del entregable. Ya y creo que acá hay, en el fondo uno puede hacer también como grandes diferencias. Al final es, qué pena en el fondo cuando uno se topa como, o trabaja tanto en un proyecto, en un proceso tan duro como el presupuesto, y lo que entrega en el fondo finalmente como más para la discusión o para la toma de decisión, no tiene la calidad suficiente. Es como que un poco esa sensación de que el trabajo que se hizo como que no se refleja de manera correcta, ¿ya? Y entonces acá también cosas como creo que súper simples, pero que pueden ayudar. Eh, Al final la persona que toma la decisión en la empresa probablemente, bueno, el management, ahí ustedes lo van a tener claro, pero hablar con ellos antes del proceso, alinear el entregable, como, oye, ¿tú qué esperas como el fondo del presupuesto de remuneración? ¿Esperas que te entregue como, ahí como puse, como un papelito en el fondo, o un Excel que diga como el número de colaboradores que vamos a tener como para el 2023 por área y quizás como las remuneraciones que eso implica por área? ¿O hay otra cosa más? De repente nos podemos sorprender, quizás como que el management lo que le puede interesar es como saber o tener o saber perfecto el ratio de personas que tiene de venta por plata que está vendiendo. Em, eh, la cantidad de personas de servicio al cliente que tenemos como por clientes activos, cosas de ese tipo, eh, y que pueden facilitar la toma de decisión em, y generar un entregable como mucho más de calidad de cara a esa persona que está tomando la decisión. Eh, Temas puse ahí como un diagrama, o sea, un icono un poquito como de gráfico, pero también de repente hacerlo un poquito más visual. De nuevo, son cosas chicas, pero que al final ayudan a hacer un entregable donde se note que hay como, en el fondo, em, que se pensó bien lo que se iba a entregar y la manera en que se iba a hacer. Y yo creo que eso no se les tiene que ocurrir la rueda, es básicamente tener una conversación un poquito también preliminar con los tomadores de decisiones eh, para poder entender bien eso. ¿Ya? Em, y segundo punto súper importante, lo que puse a la derecha, esto también yo lo he visto, o sea, no se imaginan, o sea, organizaciones gigantes, empresas como de 20.000, 30.000 personas que les pasa esto. Em, no explicitan bien o no aclaran bien los supuestos que están realizando como para la construcción del presupuesto. Llegan con un presupuesto de remuneraciones o de personas em, y no tienen claro la inflación que se asumió, por ejemplo, para el reajuste, qué porcentaje de remuneraciones variables estamos como considerando para los equipos que tienen incentivos variables, se están incorporando provisiones o no, y, y son cosas, no son cosas como difíciles de incorporar, pero hacen la diferencia. O sea, cuando uno finalmente está presentando el presupuesto como área de personas, a la gerencia general, y preguntan como, oye, ¿por qué me está subiendo esta línea en un 30 o 40% si es que el número de personas está subiendo solo en un 5%? Y yo no tengo la respuesta a esa pregunta, también como que toda la pega que hice de antes, que tiene que haber sido como, o sea, fue muy duro, No, pero ya qué como bueno. por no tener esa respuesta, y son fáciles de aclarar, pero... ¿Mm? Ahí estamos, dale, dale, sigue nomás. Perdón, se había quedado un poco pegado. Bueno, y eso, y ya voy terminando para darle como tiempo a Ale, pero por último acá plantear algo un poquito más como de cara al mediano plazo o a mover cositas un poquito más estructurales. Estos tres, en el fondo, puntos que mencioné,
tenía mucho que ver con cómo mejorar el proceso actual, ¿ya? Como hoy día existe un proceso de remuneraciones en mi empresa, de presupuesto de remuneraciones, ¿cómo puedo hacer cosas para mejorarlo? Pero eso no quita que también empecemos a pensar, y esto también tiene que ver con ser un panel un poquito más estratégico, si el proceso que hay actualmente hace sentido, ¿ya? Si la forma en que estamos como presupuestando las remuneraciones es la correcta. Voy también acá, lo bajo como a temas concretos. Por ejemplo, ¿es la temporalidad del proceso la correcta? Imagínense que estamos haciendo un presupuesto anual de remuneración, pero por la realidad de mi empresa o por la realidad del país, de la economía, los niveles de incertidumbre hacen que proyectar de acá a un año sea súper difícil. Mm. Entonces, ¿haría sentido quizás tener como una revisión trimestral del presupuesto? Hay empresas que lo hacen trimestral, hay empresas que lo hacen mensual, hay empresas que llegan a hacerlo semanal, y hay casos en Estados Unidos. No hay que ser tan extremista tampoco, pero quizá una revisión más allá de lo anual puede ser como interesante. Em, ¿Qué tan fácil me permite también el proceso actual como adaptarme a condiciones cambiantes? ¿Qué pasa si es que pasan 2 meses, 3 meses del año 2023 y no estoy cumpliendo ni una meta o estoy totalmente sobre las metas que hice? ¿Qué tan fácil puedo modificar el presupuesto que se hizo? Porque quizás lo que pensé en diciembre deja de hacer sentido cuando ya estoy en marzo. Eh, entonces, de nuevo, como cuestionar un poquito la forma que lo estamos haciendo actualmente. ¿Con qué nivel de detalle necesito hacerlo? Creo que este tema también es clave y tiene que ver con lo que decíamos de la flexibilidad y que es un proceso engorroso. Muchas veces es un proceso engorroso porque históricamente se ha tratado de llegar hasta la coma de los gastos que necesito en cuanto a personas, de presupuestar la cantidad de gente a nivel de sub área. ¿Por qué no quizás como que decir, oye, vamos a hacer un presupuesto de remuneraciones para el total del área de marketing, en vez de para cada una de sus áreas, y que el área de marketing defina cómo esa gente la va alocando un poquito como según las necesidades? Em, bueno, acá estoy como, bueno, lanzando ideas, pero un par más nomás. Em, Hay empresas que hacen cosas súper interesantes también, donde en vez de definir como números absolutos, o sea, por ejemplo, yo necesito tener de acá a fin de año 20 personas, lo que hace es definir como benchmark o ratios. Entonces dice como, oye, mi competencia o una empresa eficiente como de mi rubro es capaz de tener como, no sé, 5 personas en marketing, por ejemplo, por cada 100 visitas que tengo a mi página, estoy inventando. Eh, pero entonces más pasa a ser como no solo el número de personas, sino que en ratios que le hagan sentido a la empresa. Entonces, si es que de repente el número de visitas, por ejemplo, a la página web, o lo que sea, se dispara, tengo flexibilidad para subir también como el número de personas, porque sé que estoy siendo eficiente. Bueno, cosas de ese tipo, ¿ya? Pero que involucran también cambiar un poquito como la forma en que lo estamos haciendo ahora. No solo mejorar el proceso actual, sino que definitivamente quizás cambiar cosas. Em, y nada, y con eso quería terminar, Pita, para que Felipe, ya le podamos buenísimo. dar. Sí. Antes de pasar a Alejandro, o bueno, pregunta para los dos. La Karen ahí nos preguntó en el chat, ¿qué pasa cuando los incentivos se setean hacia un año y después se cambia el presupuesto? ¿Qué pasa con los bonos e incentivos? Bueno, ahí yo creo que es súper importante que al final la realidad del presupuesto responda como a la realidad de la empresa, ¿cierto? Entonces, si es que los incentivos están basados en un presupuesto y esos incentivos son anuales, o sea, es difícil estar haciendo modificaciones trimestrales al presupuesto, ¿no es cierto? Porque se desanclan. Eso, de hecho, me ha pasado que se definió, y probablemente la Karen, no sé, le pasó algo de este tipo, ¿no? Se definió un presupuesto para el año de venta, entonces teníamos que llegar a 100. Todos los bonos de la gente dependían de esos 100. Y llegamos al primer trimestre, vimos que estábamos súper por debajo, entonces modificamos el presupuesto, pero toda la gente siguió amarrada como a ese incentivo de 100, ¿ya? Em, Ahí claramente si es que yo creo que la empresa tiene que tener la flexibilidad para cambiar también como los incentivos, ¿ya? Si es que, o sea, tener un equipo de ventas que está totalmente desanclado de la realidad en cuanto a su incentivo no me va a ayudar a que ese equipo performe como yo creo que performe. Entonces, si es que estamos ya haciendo el cambio de decir como, oye, reconozcamos que no vamos a llegar al presupuesto que definimos en diciembre. Y eso puede ser porque las condiciones fueron totalmente distintas o la hipótesis que teníamos en ese momento fueron distintas a las que en verdad fueron. Entonces cambiamos nuestro presupuesto. Pero si hacemos eso, creo que también tenemos que estar dispuestos a cambiar como estructuras de incentivo y cosas así, porque si no, el cambio va a ser casi como que en el papel, ¿no? Es como decir como, oye, hay una nueva realidad, voy a cambiar mi presupuesto,
pero voy a tener siguiendo teniendo incentivos como desanclados de la realidad a los vendedores. Creo que no hace sentido. Entonces ahí, Karen, yo alinearía eso. En el fondo, creo que presupuesto e incentivos tienen que estar alineados. Ahí, buenísimo, Felipe, gracias. Bueno, ahí la Karen hizo una pregunta en el mismo sentido, de cuál es el incentivo de ajustar un presupuesto subvalorado en relación al resultado. Ahí, no sé bien como a qué se refiere con subvalorado. No sé si es como Ahí, bueno, ahí Karen sí puede poner en el chat por mientras, pero pero básicamente sí, es importante, quizás su pregunta también va en línea con que muchas veces, sobrecumpliendo, me dice, sobrecumpliendo, pone ahí en el chat. eh, bueno, o sea, esto también es importante. Muchas veces como que le dicen al área comercial, por ejemplo, como, oye, dame tú tu proyección de ventas, y el área comercial sabe que sus incentivos van a estar como basados en esa proyección que ellos mismos dan. Eh, entonces las metas que se ponen al final puede que más vayan a buscar como que ganarse como el bono o el incentivo variable, más que tratar de proyectar como la realidad del escenario actual. Y de nuevo, yo creo que es súper importante que el presupuesto se preocupe de alinear esos incentivos de manera correcta. O sea, que no, que el área que recibe el bono no sea la que fija tanto sus proyecciones de venta y que esas se revisen en el fondo. Incluso uno puede ahí determinar como, pucha, hay empresas que lo que hacen más como forecasts, un poquito más como automatizado, tal que no sean las áreas las que definen tanto como el crecimiento de la venta, sino que sean un poquito modelos que uno le pueda dar como más input. Pero en términos generales, ahí no sé, tratando de responder, no sé si logro responder, pero efectivamente existen esos problemas de incentivos desalineados. Y yo creo que es importante que parte también de este rol estratégico es preocuparse de esos temas y decir como, oye, mi presupuesto lo que tiene que hacer es tratar de reflejar de mejor manera la realidad de esta empresa en el próximo año, ¿ya? Yo para hacer eso no puedo tener áreas que estén fijando sus targets para ganarse los bonos, sino que necesito tener como áreas que reflejen los targets que en verdad necesito que reflejen. Entonces, en términos generales, como sí, tomar esos puntos y tratar de ahí que las personas que definan como los montos sean las que no sean necesariamente las que se van a ver beneficiadas por esas mismas definiciones. Gracias, Felipe. Gracias, Karen, por tu pregunta. Ahora, Felipe, no sé si terminaste para pasar con Ale. Sí, sí, sí. Buenísimo. Gracias, Felipe. Em, bueno, voy a compartirles pantalla un poco para compartirles y mostrarles un template que preparamos para compartirle a todos ustedes, que les sirva como una base para partir este proceso, ¿ya? Entonces, bueno, primero mostrarles un poco como a nivel general cómo está ordenado o organizado este template. El template, bueno, cuenta con una hoja de instrucciones donde van a encontrar como bien detalladamente el paso a paso de cómo utilizarlo, las columnas que van a encontrar, algunos temas de formato específicos que requieren los inputs que van a encontrar. Acá tienen una pestañita con las áreas con las que cuenta su empresa, los centros de costos, unidades de negocio, también puede ser dependiendo de la realidad de su negocio en particular. Una pestaña más a nivel de input por persona. Acá lo tenemos como a modo de ejemplo, completado con jugadores de la selección chilena masculina y femenina de fútbol. Vamos a ir trabajando un poquito más sobre el ejemplo, pero primero como a nivel más general. Y finalmente, outputs, que como decía Felipe, un poco es como lo que tiene que estar ya como conversado del formato final de entregable, que no sirva tanto como para tener como entregable a las áreas que van a estar encargadas como de consolidar, y también como para que nos sirva a nosotros de análisis, de ir viendo que lo que estamos consolidando, juntando por este lado, nos haga sentido. ¿Ya? Entonces, bueno, la idea es que hagamos acá un poco como el ejercicio desde cero de cómo iría quedando esto, em, para que lo vayan armando ustedes en el fondo. Entonces vamos a hacer el ejercicio acá de ir borrando lo que tenemos acá actualmente. Entonces, en los inputs de áreas, yo acá tengo como ya preparado en el fondo como cuáles son las áreas de mi empresa. Entonces vamos a ir colocando acá las áreas de nuestra empresa. Por el lado de acá, entonces voy a borrar lo que ya tengo como modo de ejemplo. Estas son las columnas que son directamente completadas por ustedes.
Entonces vamos a borrar. Y estas columnas de acá, que son también como parámetros para ir haciendo la proyección hacia el próximo año, los vamos a llevar como a un dato por default, en todos los casos, como limpiando lo que era el ejemplo inicial. Ahora, ¿cómo partiríamos esto? Por nuestro lado, bueno, dado que nosotros tenemos Book, nos es fácil generar un reporte, que lo pueden descargar como administrador, con las columnas específicas que nos está pidiendo el reporte, el template. Entonces, en este caso, yo tengo aquí el reporte que generé desde Book. Aquí es fácil un poco jugar como con las columnas que quiero que incorporar en este reporte, entonces las ordenamos a nuestro gusto y las vamos a ingresar en nuestro template. Si se fijan acá, las áreas que me van a estar disponibles son las mismas que yo voy a haber ingresado en el input de al lado, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo acá? La situación actual según la nómina de mi empresa hoy en día, ¿ya? Acá, en el fondo, lo principal sería, o lo inicial, sería ir viendo como los parámetros que voy a establecer para la gente que ya tengo pensada o que ya está hoy en día en la empresa. Entonces acá, bueno, una opción dentro de varias formas como las que pueden enfrentar un poco el proceso, sería que yo, como controller, digamos, como persona que armé este primer paso, le voy a enviar a cada equipo su situación actual. Entonces, en este proceso, en este ejemplo, en el fondo, voy a tomar, por ejemplo, filtrar lo que es el área de marketing, voy a tomar mi equipo de marketing y como filtrado en el fondo, se lo voy a compartir a mi área de marketing. ¿Para qué? Para que ellos así me puedan proyectar, por ejemplo. Alexis Sánchez a mí me avisó que el próximo año él no va a seguir en la empresa a partir de marzo. Entonces acá yo puedo ponerle ya desde un principio como fecha de salida a Alexis Sánchez, que se va a partir de marzo. Y la gracia que tiene un poco este template es que hacia acá a la derecha se van a ir actualizando automáticamente campos como las remuneraciones asociadas a Alexis Sánchez y cuánto como me significa Alexis Sánchez como a nivel de total de personas a lo largo del año. ¿Ya? Asimismo, por ejemplo, yo veo que Charles Aranguis ingresó ya el 2020 a la empresa y no le hemos reajustado el sueldo nunca. Entonces, por ejemplo, yo quiero poder acá presupuestarle que para el próximo año, desde marzo o desde febrero, por ejemplo, por poner un ejemplo, le vamos a reajustar un 10% su sueldo. Entonces vamos acá a ingresar eso como parámetro. Y acá nos va a ir quedando reflejado que en el fondo, si Charles Aranguis tenía acá un monto inicial, ya desde el mes que yo le parametrizo el ajuste, me lo va a ir mostrando como reflejado hacia acá. ¿Ya? Entonces, eso es como podría ser como el paso inicial, ¿ya? Como ir armando como lo que ya tenemos hoy en día. Para luego, que cada área también nos vaya proyectando qué nuevos ingresos que van a ir pensando hacia adelante. ¿Ya? Acá vamos a hacer lo que ya tenemos ordenado acá. Para esta parte de acá, igual es súper importante, o quizás como em, esta columna de cargo que tenemos acá, como área siempre vamos a tener como la opción en el fondo de que los equipos siempre como esté un dato más sensible, no compartirles esta información, ¿cierto? Y sino que puede ser una opción compartirles esto con este dato vacío. Y que seamos nosotros, como área de personas quizás, o como área de finanzas, quienes lo vayamos completando en función del cargo que va asociado a las personas. Entonces, por ejemplo, acá el área de tecnología me presupuestó que necesitaba contar con 3 personas más durante el próximo año, 3 software engineers, donde uno sea senior. Entonces, que ir viendo y ir revisando que en el fondo, o nosotros mismos completando, que el costo empresa de esas personas vaya en línea con esos cargos. ¿Ya? De esta manera vamos a tener como toda la información necesaria para lo que es costo empresa de remuneraciones en todos los meses del próximo año y cómo va quedando el conteo de personas. Ahora, para ir revisando y analizando esta información más como a nivel grupo o ir viendo que hagan sentido las cosas entre un área y otra, por ejemplo, en esta hojita output vamos a poder ver cómo va quedando
el total de personas a lo largo del año a nivel total, cuántas entradas y salidas voy proyectando para cada mes del año. Podemos ir viéndolo en particular para un equipo y cómo va quedando ese total de personas por cada una de las áreas de la empresa. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, yo a partir de este ejemplo me puedo ir dando cuenta que presupuestamos que para el mes de febrero hayan 4 ingresos. Ahí como controlador, nosotros como visión general, vamos a poder decir quizás, oye, quizás esto para un mes, para tenerlo de un mes a otro es mucho. Entonces vamos, y eso es una iteración posible que podemos hacer. Ya, estas 4 personas que estábamos proyectando que van a ingresar en un mes, en verdad quizás deberíamos repartirlas un poco a lo largo de más meses para ir haciendo como esta evolución un poco más gradual. Entonces, por ejemplo, de las personas que yo tenía proyectadas para que ingresaran en febrero o en marzo, quizás ir proyectándolas para que ingresen en enero o en meses más futuros. Y acá la gracia un poco del template es que esto sea como súper fácil de ir modificando y de ir iterando. Por eso en el fondo como que va a ser súper sencillo aquí simplemente como ir modificando eso para ir viendo cómo va quedando esa nueva distribución. Y acá, bueno, esto que estamos viendo como a nivel de personas, se puede ir revisando exactamente igual a nivel de costo de remuneraciones. ¿Ya? Entonces así vamos revisando exactamente lo mismo y que nos vaya haciendo sentido. Como decía Felipe, un ejemplo, una revisión como bien interesante también podría ser, estoy haciendo crecer mi equipo de ventas, pero estoy haciendo crecer mi equipo de satisfacción al cliente en una proporción que haga sentido con el crecimiento del equipo de ventas, y revisando ese tipo de cosas. Como, ahí es donde un poco entra como la importancia quizás de ser ese partner estratégico, de simplemente no ver que lo que me entregó ventas simplemente ya está bien, cumple con la expectativa, sí, sino que tener esa visión un poco más global de ir viendo que las cosas solamente no hagan sentido, no, o sea, no solamente hagan sentido a nivel de un área, sino que también como a nivel de un conjunto, a nivel de la estrategia completa de la empresa. ¿Ya? Y bueno, para complementar un poco también lo anterior, tenemos acá una vista como a nivel de gráficos que permite ir viendo como visualmente dónde se está concentrando mi fuerza, en qué equipos en el fondo estoy concentrando mi fuerza a nivel de personas, a nivel de remuneraciones, cuáles están creciendo más a nivel de remuneraciones. ¿Hace eso sentido con lo que yo quiero? ¿Quiero potenciar más este equipo que este otro? Em, También ir haciendo revisiones del tipo, em, como conversábamos antes, por acá. Yo estoy proyectando contratar un senior software engineer, pero mi equipo de tecnología actual no cuenta ya con algún quizás software engineer que quiera yo potenciar su talento y darle a él la oportunidad de subir a senior. Bueno, todo ese tipo de cosas también podemos ir jugando acá. Quizás, por ejemplo, a Javier Agres, que era una software engineer, a ella reajustarle un sueldo en un 10% para que esta persona de acá, que yo tenía proyectada como senior software engineer, en realidad la quiero solamente como un software engineer normal y ir potenciando el talento interno. Bueno, todo ese tipo de flexibilidades un poco son las que queríamos como eh, entregarles con esta planilla. Eh, Ahí lógicamente pueden haber muchas más necesidades que les pueden ir surgiendo como en base a la particularidad de un negocio en comparación a otro. Y bueno, ahí también un poco transmitirles que esto puede ser totalmente como una base que les ayude para partir desde algo, pero que claramente se puede ir modificando y complejizando en base a necesidades más específicas. A mí me ha tocado pasar por este proceso en empresas grandes, como decía Felipe también igual, y es increíble como que a pesar de eso y a pesar de la cantidad de años quizás que llevan repitiendo un proceso, siguen como o habiendo o enfrentándonos a problemas como del tipo que lo que me entrega un área por un lado es totalmente en un formato distinto al que me está entregando otra área, y yo como persona que tengo que consolidar eso y analizar eso, si que eso haga sentido, se facilita demasiado el proceso cuando yo sé que lo que me van a entregar las dos áreas, para mí va a ser súper fácil juntarlo y llegar a una conclusión o un análisis en base a esos dos inputs, digamos. Entonces, por eso un poco queríamos como entregarle esta herramienta
y transmitir este mensaje para facilitarles esta parte del proceso. Obviamente este template, cada uno lo puede ajustar según lo que tiene o cómo se organiza su organización. O sea, esto es como un ejercicio. Sí, totalmente. Un poco también complementando ahí lo que decía Ale, yo creo que esto es un ejercicio que sirve de muy buena base para llevarlo a la realidad de cada una de las empresas. Y ahí es súper importante lo que decíamos antes, yo creo que de alinear el entregable, la expectativa, decir como, oye, esto es lo que tengo hoy día. Tengo, por ejemplo, a nivel de persona, en el fondo su sueldo, cuándo entra, cuándo sale, cuánto se aumenta su sueldo, y eso después lo puedo mostrar a nivel de área, pero quizás como que para la toma de decisiones de esa empresa en particular, lo que hace sentido más que ver a nivel de área es como a nivel de unidad de negocio. Entonces quizás como que preferimos mostrarlo así, quizás más que mostrar número de personas, lo que decíamos antes, quizás mostramos ratios, quizás mostramos porcentaje del ingreso. Em, entonces, sí, o sea, yo creo que a mí me hubiese encantado tener una herramienta así en empresas donde trabajé, que básicamente era, o sea, lo que decía Ale, te pasaban cualquier cosa, después decían, oye, tenemos que sumar tanta gente, yo no tenía que ir viéndolo cómo lo hacía. Mm. eh, Así que creo que sí sirve de una muy buena base. Por supuesto que tratamos de hacer algo que fuera, de cierta manera, como general, en el fondo, y que pudiera aplicar para todos. Entonces, ahí que haya también como un poquito de cada uno, adaptarlo a la realidad que enfrentan. Em, pero sí, yo creo que en lo que mostró Ale se ve rápido un poquito esto, o sea, eh, de, de que facilita la iteración, oye, pero es que en verdad, ¿sabes qué? Mejor esta persona que tome este rol y en vez de traer a una persona nueva, o ¿sabes qué? Está bien, me habían mandado de tecnología sumar 10 personas, pero en verdad tenemos que sumar 5. Y hacer esas modificaciones, al menos acá, sale bastante bueno. Entonces, creo que es súper buena base. Algunas preguntas ahí, bueno, la Susana, otra persona nos preguntan si va a quedar grabado. Efectivamente va a quedar grabado, lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, se los vamos a mandar. Y también va a ir esta planilla para que ustedes lo puedan aplicar también. Ahí una persona nos pregunta si se puede autocompletar con la información de Book o dejarlo como un reporte que se pueda bajar directo de la plataforma. Dale. Buena pregunta. Sí, no, buena pregunta. A ver, la gracia que tiene Book es que el exportador de Book yo creo que es súper bueno y permite hacer algo como súper personalizado. Entonces, de hecho, lo que mostró Ale ahí como para llenarlo, su reporte de nómina, es literal lo que uno puede sacar del exportador de Book. O sea, uno se mete al exportador, elige nombre de empleado, apellido, root, departamento, cargo, empresa, fecha de ingreso y eso sale. Entonces uno puede hacer un corte al mes que quiera y va a sacar toda esa información. Eh, Así que sería por ahí, en el fondo, o sea, como en toda la parte de exportadores, personalizarlo. Acá también, si es que ustedes como que necesitan flexibilizarlo un poco o incorporar cosas, por ejemplo, nosotros acá lo tenemos con departamento y cargo, pero ustedes quizás tienen como una subárea o tienen un área que también necesitan o una unidad de negocio, también pueden ir agregando un poco esas columnas como al template y también al mismo tiempo exportar desde Book también esas columnas. Pero sí, o sea, así no sé si está como ahora como, o sea, no tenemos como integrado para que esto como que se autocomplete, en el fondo para que uno apriete un botón y se complete, pero sí está muy pensado con la lógica de la que sale la información hoy día de Book para que sea básicamente un copiar-pegar, ¿ya? De hecho, Ale, o sea, lo que hizo ahora literal fue copiar y pegar. Exactamente. Buenísimo. Ahí Susana vuelve a preguntar, ¿existe alguna forma de sacar en Book el variable promedio de 3 meses, pero que el trabajador tenga 30 días trabajados? Uy, yo creo que eso ya tendríamos que verlo, ver bien cómo lo tienen ahí configurado en la plataforma en el caso de su empresa. Quizá ahí podemos hacer como un poquito un follow-up con Susana. Eh, pero ahí Totalmente. también, o sea, yo quería pasar otro mensaje que creo que es importante, que tenía que ver un poco con el nivel de detalle al que uno quiere presupuestar, ¿ya? En el fondo, de repente como que lo perfecto es enemigo de lo bueno, en el sentido de que a mí me ha pasado que hay de repente gerencia o que a uno le piden un nivel de detalle en cuanto al presupuesto que en verdad hace que la proyección sea muy difícil. O sea, por ejemplo, proyectar como exactamente
el variable de una persona cada mes implica como una proyección muy fina de la venta de cada mes. Entonces, muchas veces con lo que uno juega más es como o con rangos, en el fondo, o con escenarios, pero yo les diría también tengan como ojo con eso, porque también mientras uno más detalle le pone a esto, más difícil se hace el seguimiento. Y en verdad uno lo que quiere tener es como una buena noción de lo que se va a gastar, pero si es que yo lo lleno de variables, en el fondo, y trato de proyectar muchísimas cosas, después hacerle seguimiento y tratar de entender las desviaciones que tuve, va a ser mucho más difícil, porque no sé si se me desvió porque, pucha, hubo más o menos inflación, porque este gallo se ganó el variable, o porque había provisionado tantas vacaciones, pero en verdad fueron tantas. Lo hace complicado. Entonces, nada, sin escapar un poco a lo que pregunta Susana, vamos a verlo, y me lo llevo igual, pero también ojo con el nivel de detalle que le ponemos también como al presupuesto de remuneraciones. Creo que muchas veces menos es mejor que más. Excelente, Felipe. Muchas gracias. Bueno, en honor al tiempo vamos finalizando este webinar. No sé si quieren agregar algo más, Ale o Felipe. Respecto a algún último tip para que la gente se lleve a la casa. No, yo creo que si tuviera que decir como una cosa es aprovechen, en el fondo este es un proceso donde el área puede tener mucha visibilidad, ¿ya? Si son un área que de repente dentro del año es como, pucha, se sienten como más operativos, más como administrativos, este es un rol donde, es una muy buena oportunidad para posicionarse como un área un poquito más estratégica, para añadir valor al proceso. Ojalá que piensen cómo de este proceso, en el fondo, alguien pudiera comentar, oye, bacán esto que hizo el área de personas, como este proceso salió harto mejor que el del año pasado. Y de nuevo, desde lo que ustedes saben, o sea, desde la materia que conocen. Un poquito en Book, nuestra filosofía es como, queremos sacar esa parte como más administrativa y tediosa para que el área de personas se enfoque en lo que en verdad sabe hacer mejor, ¿cierto? Y es como buscar la felicidad de las personas. Acá la lógica es un poco parecida. Ojalá que pasemos el tiempo que pasamos en la consolidación, en el dato, en juntarlo, sea menos que el que pasamos en como, oye, el resultado final que me está dando para el 2023, ¿hace sentido o no? ¿Cómo estoy como, en el fondo, yo como área de personas ayudando a estos temas de movilidad, de talento, de recruiting, para lograr estos objetivos? Y de nuevo, eso como que va a ayudar a que se posicionen como alguien mucho más estratégico dentro de la organización. Buenísimo, Felipe, muchas gracias. Ale, un último consejo. Sí, bueno, también como un poco reforzar ese mensaje y también, claro, como más que nada es centrar los esfuerzos en el análisis más que tratar de centrar o perder en el fondo tiempo en esa parte tediosa de recibir información distinta, en el fondo de que aquí quiero llegar bien, poner el foco bien en qué quiero llegar y tener como las herramientas en el fondo para que facilitar esa parte y dejar de perder tiempo un poco en esto otro, que al final es ruido y es parte de lo que hace que este proceso de presupuesto generalmente sea de cierta forma, como decía el meme ahí al principio de la presentación, un poco budget is coming, no, un poco que este sea una oportunidad, una buena oportunidad para la empresa, para nuestra área, más que como ese sufrimiento en el fondo dentro del año de tener que enfrentarse a esto. Buenísimo. Oye, muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy, a Felipe, a Alejandro. Nosotros les vamos a mandar este template para que ustedes lo puedan rellenar. Queremos facilitarles la vida en cuanto a presupuesto, a planificación. Así que muchísimas gracias y nos vemos en un próximo webinar. Gracias, Felipe, y gracias, Ale. Chao, muchas Chao. gracias. Que estén muy bien. Que estén bien. Buena semana. Igual, chao.